Un millonario humilló a una empleada doméstica delante de 100 invitados. Le dijo que se arrodillaba si ella hablaba 5 idiomas. Lo que pasó después dejó a todos en shock y a él de rodillas. Aquella noche, la mansión de don Maximiliano Ríos Montero resplandecía como un palacio sacado de un cuento. Los candelabros del salón principal arrojaban una luz dorada sobre los techos ornamentados, sobre los manteles de seda, sobre las copas de cristal que los camareros llevaban de un lado a otro con movimientos precisos. Había más de 100 invitados, diplomáticos, empresarios, herederos de las familias más poderosas de la región, periodistas de sociedad y figuras del espectáculo. Todos habían acudido a la gala anual de la Fundación Horizonte, el evento benéfico más exclusivo de la temporada, organizado por el mismísimo don Maximiliano. Pero nadie estaba ahí por la fundación. Todos lo sabían, aunque nadie lo dijera en voz alta. La gala era, en realidad, una exhibición de poder. Una vitrina donde don Maximiliano mostraba al mundo su imperio, sus contactos, su influencia, su capacidad de reunir en un solo salón a las personas más importantes del país. Y todos acudían, no por generosidad, sino porque una invitación de don Maximiliano Ríos Montero era una puerta que nadie se atrevía a dejar cerrada. El hombre caminaba entre las mesas con la seguridad de quien sabe que cada persona en la sala le debe algo. Su presencia imponía. No era solo su estatura, ni su porte rígido, ni la forma en que movía las manos al hablar como si estuviera dirigiendo una orquesta invisible. Era algo más profundo, una certeza absoluta de que el mundo giraba a su alrededor. Eso era lo que don Maximiliano transmitía en cada gesto, en cada palabra, en cada silencio calculado. A su lado, caminaba su esposa, doña Renata Villanueva de Ríos, una mujer de expresión serena y sonrisa diplomática, que parecía más un accesorio del evento que una persona con opiniones propias. Detrás, venían Gonzalo, su hijo mayor, un hombre de gestos nerviosos y mirada esquiva, y Luciana, su hija, que sostenía su teléfono como si fuera un escudo contra la conversación. Don Maximiliano saludaba a cada invitado con un apretón de manos firme y una frase personalizada. Sabía nombres, negocios, debilidades. Era un estratega social con memoria de elefante. Cuando llegó a la mesa del embajador japonés, el señor Takeshi Kurosawa, le habló en un español impecable con tono de viejo amigo. «Takeshi, qué alegría verte. ¿Cómo va la embajada? Me dijeron que tu hija entró a la Sorbona. ¡Felicitaciones!». El embajador sonrió, inclinó la cabeza en señal de respeto y respondió con cortesía. Junto a él estaba el cónsul de Francia, Monsieur Philippe Desmoulins, un hombre delgado de gafas redondas y expresión analítica. También estaba presente la doctora Ingrid Hartmann, representante del Instituto Cultural Alemán, y el señor Omar al-Rashid, un inversor de Dubái con quien don Maximiliano había cerrado un acuerdo millonario apenas semanas atrás. Era una mesa internacional, una mesa de poder. Y don Maximiliano disfrutaba cada segundo en ella, porque representaba exactamente lo que él creía ser. Un hombre global, un ciudadano del mundo, alguien que podía moverse entre culturas con la misma facilidad con que firmaba cheques. Lo que nadie en esa sala sabía era que, entre los uniformes del personal de servicio, entre las bandejas de canapés y las botellas de champán, había una joven que esa noche iba a poner en evidencia la diferencia entre quien presume conocer el mundo y quien realmente lo ha vivido. Su nombre era Isabela Moncada. Isabela llevaba trabajando en la mansión Ríos Montero desde hacía poco más de un año. Había llegado recomendada por una agencia de empleadas domésticas y fue asignada al servicio general, limpieza de habitaciones, organización de eventos menores y apoyo en la cocina. Era silenciosa, discreta, eficiente. Nunca llegaba tarde, nunca se quejaba. Hacía su trabajo con una dedicación que algunos confundían con sumisión, pero que en realidad era algo completamente diferente. Disciplina. Sus compañeras la querían. Rosario, la cocinera principal, una mujer de manos fuertes y risa contagiosa, solía decir que Isabela era como el agua. Se adaptaba a cualquier forma sin perder su esencia. Norberto, el jardinero, un hombre callado que llevaba décadas en la mansión, le había tomado cariño desde el primer día. Y Celeste, la joven que se encargaba de la lavandería, la consideraba su mejor amiga dentro de aquellas paredes que a veces se sentían más como una prisión que como un lugar de trabajo.
Esa noche, Isabela no estaba asignada al salón principal. Su función era apoyar en la cocina trasera, llevar platos a la zona de servicio y asegurarse de que las copas de reserva estuvieran listas. Pero el destino tiene una forma particular de poner a las personas exactamente donde necesitan estar. Y esa noche, el destino tenía planes para Isabela. Todo comenzó con un accidente menor. Una de las camareras contratadas específicamente para la gala, una chica llamada Florencia, tropezó con el borde de una alfombra mientras llevaba una bandeja de entradas y derramó parte del contenido sobre el mantel de la mesa 6. No fue un desastre, pero en un evento organizado por don Maximiliano, cualquier error era tratado como una catástrofe. Horacio, el mayordomo principal, un hombre de modales impecables, pero mirada severa, apareció en segundos. «Florencia, retírate a la cocina. Ahora». La chica se fue con los ojos llenos de lágrimas. Horacio miró a su alrededor buscando un reemplazo, y su vista se detuvo en Isabela, que justo pasaba por el pasillo lateral con una caja de servilletas. «Tú, Moncada, deja eso y toma la bandeja. Mesa 6 y las 3 siguientes. Sonríe, no hables, sirve y desaparece. ¿Entendido?» «Entendido, señor Horacio». Isabela dejó la caja, se alisó el uniforme y tomó la bandeja con la naturalidad de quien ha hecho esto miles de veces. Caminó hacia el salón principal y se integró al flujo de camareros como si siempre hubiera estado ahí. Servía con precisión, con elegancia silenciosa, sin derramar una gota, sin hacer un ruido innecesario. Y nadie la notó, porque así funciona el mundo para personas como Isabela. Cuando haces bien tu trabajo, eres invisible. Pero lo que nadie sabía, lo que ninguno de los 100 invitados podía imaginar mirando a esa joven con uniforme de servicio, era que Isabela Moncada hablaba con fluidez 5 idiomas. Español, por supuesto, pero también francés, inglés, alemán y japonés. Y no los hablaba de forma superficial, de esas personas que saben pedir un café en otro idioma y ya se consideran bilingües. No, Isabela los hablaba con la profundidad de quien ha vivido, leído, soñado y llorado en cada uno de ellos. Pero esa historia, la historia de cómo una empleada doméstica llegó a dominar 5 lenguas, era algo que Isabela guardaba bajo llave. No por vergüenza, no por modestia falsa, sino porque la vida le había enseñado que, cuando eres pobre, cuando vienes de abajo, cuando tu uniforme dice más sobre ti que tu currículum, la gente no quiere escuchar lo que sabes. La gente solo quiere que sirvas las copas en silencio. Y Isabela lo hacía. Servía en silencio, pero dentro de ese silencio latía un universo entero. La primera hora de la gala transcurrió sin incidentes. La cena fue servida, los discursos comenzaron, y don Maximiliano tomó el micrófono para su intervención estelar. Habló de la fundación, de los proyectos educativos, de las becas que su organización otorgaba a jóvenes de escasos recursos. El público aplaudió con entusiasmo. Pero quienes conocían a don Maximiliano sabían que las becas eran más una estrategia fiscal que un acto de generosidad. Después del discurso, la gala se transformó en una reunión social. Los invitados se levantaron de sus mesas, formaron grupos, conversaron con copas en mano. El pianista tocaba suavemente en un rincón. El ambiente era de lujo controlado, de risa discreta, de negocios disfrazados de amistad. Don Maximiliano se acercó a la mesa internacional. Se sentó con el embajador Kurosawa, el cónsul Desmoulins, la doctora Hartmann y el señor Al-Rashid. La conversación fluyó naturalmente entre negocios, política y anécdotas de viajes. Y entonces, como solía hacer cuando quería impresionar, don Maximiliano desvió la charla hacia los idiomas. Yo siempre digo que hablar idiomas es lo que separa a la gente de mundo de la gente común, declaró con una sonrisa de satisfacción mientras giraba su copa. Yo hablo 3, español, inglés y un poco de francés. No perfecto, pero suficiente para cerrar negocios en cualquier capital del mundo. El cónsul Desmoulins asintió con cortesía. La doctora Hartmann sonrió sin decir nada. El señor Al-Rashid bebió de su copa. El problema, continuó don Maximiliano elevando la voz para que las mesas cercanas pudieran escucharlo, es que la gente cree que los idiomas se aprenden en cualquier esquina. No, los idiomas requieren educación, viajes, contacto con la élite internacional. No es algo que cualquiera pueda lograr.
Gonzalo, su hijo, intentó suavizar el comentario. Bueno, papá, hay muchas formas de aprender idiomas hoy en día. Internet, aplicaciones, intercambios, tonterías, cortó don Maximiliano con un gesto desdeñoso. Esas herramientas sirven para aprender a pedir un café, no para hablar un idioma de verdad. Para eso necesitas cuna, necesitas mundo, necesitas roce. Punto. Luciana, su hija, levantó la vista del teléfono por primera vez en la noche y dijo con voz plana: «No todo el mundo tuvo la suerte de nacer con dinero, papá». Don Maximiliano la miró con irritación contenida, pero no respondió. En su lugar, se giró hacia la mesa y buscó validación en sus invitados internacionales. Díganme si me equivoco. ¿Alguno de ustedes conoce a alguien sin educación formal que hable más de 2 idiomas? Lo dudo mucho. Fue en ese momento cuando Isabela se acercó a la mesa con una bandeja de postres. No había escuchado toda la conversación. Había captado fragmentos mientras servía las mesas vecinas. Algo sobre idiomas, sobre educación, sobre quién merece saber qué. Pero no prestó mayor atención. No era su conversación. No era su mundo. Ella solo tenía que servir los postres y retirarse. Colocó el primer plato frente al embajador Kurosawa con un movimiento delicado. Luego sirvió al cónsul Desmoulins, después a la doctora Hartmann. Cada movimiento era preciso, casi artístico. Pero cuando se inclinó para servir a don Maximiliano, algo ocurrió. El millonario, que estaba gesticulando mientras hablaba, golpeó accidentalmente la bandeja con el dorso de la mano. El plato de postre se deslizó, cayó sobre el mantel y una cucharada de crema salpicó la manga del traje de don Maximiliano. El silencio fue inmediato. Isabela reaccionó rápido. Tomó una servilleta y con manos firmes intentó limpiar la mancha. «Le pido una disculpa, señor. Permítame». «¡No me toques!», exclamó don Maximiliano apartando la mano de Isabela con un gesto brusco. Todo el mundo se volvió hacia ellos. Las conversaciones cercanas se apagaron. Un camarero se detuvo a medio paso. La esposa de don Maximiliano, doña Renata, cerró los ojos un instante, como si supiera exactamente lo que venía a continuación. Don Maximiliano se puso de pie. Miró a Isabela de arriba a abajo, con una expresión que combinaba desprecio y fastidio en partes iguales. «No puedes hacer algo tan simple como servir un plato sin causar un desastre. ¿Para eso te pagan?» «Señor, fue un accidente. Usted movió el brazo y... ¿ahora es mi culpa?», interrumpió don Maximiliano con una risa seca. «Claro, típico de la gente como tú, incapaces de asumir responsabilidad, incapaces de hacer bien su trabajo, incapaces de todo». Las palabras cayeron como piedras. Isabela sintió que el calor le subía por el cuello, pero no desvió la mirada. No bajó la cabeza. Se mantuvo firme, con la servilleta aún en la mano y los ojos fijos en los de don Maximiliano. «Le ofrezco mis disculpas, señor», repitió con voz calma y firme. «Fue un accidente». Pero don Maximiliano no quería disculpas. Quería un escenario. Quería demostrar frente a sus invitados internacionales que él era intocable, que nadie podía manchar su traje ni su dignidad. Y esa joven con uniforme de servicio era el blanco perfecto. «¿Sabes cuánto cuesta este traje?», preguntó en voz alta, asegurándose de que todo el salón pudiera escucharlo. «Más de lo que tú ganas en un año. Probablemente más de lo que toda tu familia ha ganado en la vida». Un murmullo recorrió el salón. Algunos invitados desviaron la mirada, incómodos. Otros observaban con curiosidad morbosa, como quien mira un accidente desde la ventana sin atreverse a ayudar. Horacio, el mayordomo, apareció a pocos metros con expresión alarmada. Le hizo una seña a Isabela para que se retirara, pero ella no se movió. No por rebeldía, sino porque algo dentro de ella le decía que irse en ese momento sería aceptar que merecía ser tratada así. Don Maximiliano continuó su exhibición. Se giró hacia sus invitados internacionales con una sonrisa burlona. «Esto es exactamente de lo que hablaba. Miren a esta chica. Sin educación, sin formación, sin capacidad de entender siquiera en qué tipo de evento está parada. Y pretende que la trate como a una igual». El embajador Kurosawa bajó la mirada hacia su plato. El cónsul Desmoulins ajustó sus gafas con incomodidad. La doctora Hartmann apretó los labios. «Pero bueno», dijo don Maximiliano con tono teatral, abriendo los brazos como si estuviera dando un espectáculo. «No la culpo del todo.
No todos nacen con las mismas capacidades. Hay gente que nace para liderar y gente que nace para servir. Es la ley de la vida. Isabela apretó la mandíbula. Su corazón latía con fuerza, pero su expresión permanecía serena. Había aprendido a controlar sus emociones en situaciones mucho peores que esta. Había vivido momentos que habrían destruido a personas con mucho más recursos. Pero ella seguía de pie, siempre de pie. Y entonces don Maximiliano cometió el error que lo cambiaría todo. Aún de pie, con la copa en la mano y el ego inflado por las risas nerviosas de algunos invitados que no sabían cómo reaccionar, miró directamente a Isabela y dijo: «¿Sabes qué? Te propongo algo, muchacha. Justo estábamos hablando de idiomas, de cómo solo la gente con educación y mundo puede dominarlos. Así que te hago una apuesta aquí, delante de todos». Se acercó un paso. La señaló con la copa como si fuera un trofeo que estuviera a punto de reclamar. «Si tú, con ese uniforme y esas manos de fregadero, puedes hablar 5 idiomas, me arrodillo ante ti. Aquí, ahora, delante de todos estos invitados. Me arrodillo ante una empleada doméstica». Una carcajada resonó desde una mesa cercana. Luego otra, y otra. El salón entero se llenó de una risa incómoda, nerviosa, cómplice. Algunos se reían de la situación. Otros se reían para congraciarse con don Maximiliano, y otros simplemente no sabían qué hacer. Doña Renata cerró los ojos nuevamente. Gonzalo se llevó la mano a la frente. Luciana, por primera vez, dejó el teléfono sobre la mesa y miró a Isabela con una expresión que parecía decir: «Vete, vete antes de que sea peor». Horacio se acercó rápidamente. «Moncada, retírate. Ahora». Pero Isabela no se movió. Miró a don Maximiliano directamente a los ojos, sin parpadear, sin temblar. Y en ese instante, algo cambió en el aire del salón. Algo que todos sintieron pero nadie podía nombrar. Como si la temperatura hubiera bajado 1 grado. Como si las luces hubieran parpadeado imperceptiblemente. Como si el universo mismo estuviera conteniendo la respiración. «¿Está seguro de lo que acaba de decir, señor?», preguntó Isabela con una voz tan serena que parecía fuera de lugar en medio del caos emocional de ese momento. Don Maximiliano soltó otra carcajada. «Completamente seguro. 5 idiomas. Me arrodillo. Es mi palabra». «¿O qué? ¿Vas a decirme que hablas japonés?». Otra ola de risas recorrió el salón. El embajador Kurosawa levantó la vista con curiosidad. La doctora Hartmann se inclinó ligeramente hacia adelante. El señor Al-Rashid dejó su copa sobre la mesa. Isabela respiró hondo. Cerró los ojos un segundo, y cuando los abrió, algo diferente brillaba en ellos. No era rabia, no era venganza. Era algo mucho más poderoso, la certeza de quien sabe exactamente quién es. Y entonces habló. Se giró primero hacia el embajador Kurosawa. Lo miró con respeto, con calidez, con la naturalidad de quien va a hablar con un viejo conocido. Y en un japonés fluido, con la pronunciación limpia y la cadencia precisa de alguien que ha vivido el idioma desde adentro, dijo: «Kurosawa-san, konbanwa. Kono kaigi ni gosanka itadaki, makoto ni koei desu. Watashi wa kotoba no chikara o shinjite imasu. Kotoba wa hito to hito wo tsunagu hashi desu». Las palabras flotaron en el aire como una melodía inesperada. El embajador Kurosawa abrió los ojos con sorpresa. Luego su rostro se transformó. Una sonrisa amplia, genuina, casi emocionada, apareció en su expresión. Se llevó la mano al pecho y respondió en japonés: «Tu acento es impecable. ¿Dónde aprendiste?». Isabela sonrió. «En los libros que encontré en una biblioteca pública cuando no tenía dinero para la escuela. Y después, con una familia japonesa que vivía en mi barrio y que me enseñó a cambio de que yo les diera clases de español a sus hijos». El silencio en el salón ya no era incómodo. Era absoluto, total. Cada persona en esa sala estaba conteniendo la respiración. Don Maximiliano dio un paso atrás. Su sonrisa se había congelado en una mueca que no sabía si era sorpresa o negación. Pero Isabela no había terminado. Se giró hacia el cónsul Philippe de Moulins y sin pausa, sin titubeo, comenzó a hablar en un francés perfecto, con el acento suave y la elegancia verbal de quien ha leído a los grandes autores en su lengua original. «Monsieur de Moulins, c'est un honneur de vous rencontrer ce soir. On dit souvent que la langue française est la langue de la diplomatie, mais je crois qu'elle est surtout la langue du cœur.
car c'est en français que j'ai lu pour la première fois un poème qui m'a fait pleurer de beauté. El cónsul de Moulins se quitó la gafa, la limpió con la servilleta, se la volvió a poner, y cuando habló, su voz temblaba ligeramente. Mademoiselle, votre français est magnifique, vraiment magnifique. Un murmullo de asombro recorrió las mesas cercanas. Varios invitados se pusieron de pie para ver mejor. Un fotógrafo de la prensa social levantó su cámara y comenzó a tomar fotos. Alguien sacó su teléfono y empezó a grabar. Don Maximiliano tragó saliva. Su mano izquierda temblaba ligeramente. Buscó con la mirada a su abogado, a su esposa, a alguien que lo sacara de la situación. Pero todos estaban mirando a Isabela, porque Isabela ahora se dirigía a la doctora Ingrid Hartmann. Y cuando habló en alemán, con la precisión gramatical y la firmeza fonética que caracterizan a los verdaderos hablantes de ese idioma, la doctora Hartmann se llevó ambas manos a la boca. Frau Dr. Hartmann, ich freue mich sehr, Sie kennenzulernen. Die deutsche Sprache hat mir beigebracht, dass Präzision und Schönheit Hand in Hand gehen können. Ich habe Deutsch gelernt, weil ich die Philosophen im Original lesen wollte. La doctora Hartmann respondió en alemán con voz emocionada. Su alemán es extraordinario. La estructura, la pronunciación, la elección de palabras. ¿Quién es usted? Soy la persona que le sirve los postres esta noche, respondió Isabela con una sonrisa suave. Pero también soy muchas otras cosas. El salón estalló en un aplauso espontáneo. No fue un aplauso educado ni cortés. Fue un aplauso que nació desde las entrañas del asombro, desde ese lugar donde la admiración se mezcla con la vergüenza de haber juzgado a alguien por su uniforme. Pero aún faltaba un idioma, y todos lo sabían. El señor Omar al-Rashid, que había permanecido en silencio durante toda la demostración, se inclinó hacia adelante con curiosidad. No esperaba que Isabela se dirigiera a él. No esperaba nada. Pero cuando ella giró hacia donde él estaba, y le habló en un inglés impecable, con acento neutro y vocabulario sofisticado, algo cambió también en su expresión. Mr. al-Rashid, I believe that language is not merely a tool for communication. It is a bridge between souls. Every language I learned opened a door to a world I never knew existed. And each of those worlds made me richer than any bank account ever could. Omar al-Rashid asintió lentamente. Luego se puso de pie y aplaudió. Solo, de pie, con un respeto que parecía casi ceremonial. 5 idiomas, 5 demostraciones impecables. 5 puentes tendidos en un salón donde los muros entre clases sociales se habían derrumbado en cuestión de minutos. El aplauso se volvió ensordecedor. Invitados que minutos antes se reían de la apuesta ahora golpeaban las mesas con las palmas abiertas. Una mujer en la mesa del fondo se limpiaba las lágrimas con una servilleta. Un hombre de negocios, visiblemente conmovido, se soltó el primer botón de la camisa como si de pronto le costara respirar. El pianista, que había dejado de tocar durante toda la confrontación, ahora improvisaba una melodía que parecía hecha para ese momento exacto. Y don Maximiliano Ríos Montero estaba inmóvil, de pie, con la copa aún en la mano, con la sonrisa borrada del rostro como si alguien hubiera pasado una esponja sobre ella. Su mandíbula estaba apretada. Sus ojos, que minutos antes brillaban con el fuego del ego, ahora parecían 2 pozos oscuros de incredulidad. Miró a Isabela. Luego miró a los invitados. Luego volvió a mirar a Isabela. El embajador Kurosawa fue el primero en hablar. Creo que hay una promesa pendiente, don Maximiliano. Otro silencio. Pero este era diferente. Este era un silencio de expectativa, de justicia contenida, de cuenta regresiva. Don Maximiliano apretó la copa con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron pálidos. Su labio inferior tembló. Buscó una salida, una excusa, una escapatoria, pero no había ninguna. Había hecho la apuesta delante de más de 100 personas. Había dado su palabra. Y ahora, esa palabra pesaba más que todo su imperio. Gonzalo, su hijo, se acercó por detrás y le susurró: «Papá, no tienes que...». «Sí tengo», respondió don Maximiliano en un susurro que pareció costarle la vida entera. Y entonces, lentamente, como si cada centímetro fuera una montaña que debía escalar en reversa, don Maximiliano Ríos Montero dobló primero una rodilla, luego la otra, y quedó arrodillado frente a Isabela Moncada,
la empleada doméstica que había llegado a esa gala para servir postres y que ahora tenía al hombre más poderoso de la ciudad a sus pies. El flash de una cámara iluminó la escena. Luego otro. Y otro. Los teléfonos grababan desde todos los ángulos. El aplauso se transformó en ovación. Y en medio de todo ese caos de luz y sonido, Isabela hizo algo que nadie esperaba. Se agachó. Extendió la mano hacia don Maximiliano. Y con una voz que contenía ni rencor ni triunfo, sino algo mucho más profundo, le dijo: «Levántese, señor. Nadie debe arrodillarse ante nadie. Ni usted ante mí, ni yo ante usted. Lo único que le pido es que la próxima vez que mire a alguien con un uniforme de servicio, recuerde que no sabe nada de su historia. Porque detrás de cada delantal puede haber un universo que usted ni siquiera imagina». Don Maximiliano levantó la vista. Sus ojos estaban húmedos. No lloró. No podía. No frente a 100 personas. Pero algo se rompió dentro de él esa noche. Algo que llevaba construyendo durante décadas. La certeza de que el dinero lo hacía superior. Tomó la mano de Isabela. Se levantó. Y sin decir una palabra, se retiró de la mesa con pasos lentos, seguido por su esposa y sus hijos. El salón quedó en un estado de shock colectivo. Nadie sabía qué hacer. Nadie sabía qué decir, pero todos sabían que habían presenciado algo extraordinario, algo que no iban a olvidar jamás, y la noche apenas estaba comenzando. Y en ese momento, mientras el eco de la última palabra de Isabela aún resonaba en el aire del salón, algo inesperado sucedió. El embajador Kurosawa se puso de pie, no para aplaudir, no para hablar. Se puso de pie, y con la solemnidad que caracteriza a la cultura diplomática japonesa, hizo una reverencia profunda hacia Isabela, una reverencia de respeto, de admiración, de reconocimiento. La doctora Harman lo siguió. Se levantó de su silla y aplaudió con las manos en alto, con una emoción que rara vez se veía en una mujer de su compostura académica. El cónsul de Smulans se quitó las gafas, se limpió los ojos y pronunció en voz alta, para que todos pudieran escucharlo: «Bravo, c'est extraordinaire». Pero fue el señor Al-Rashid quien hizo algo que marcó un antes y un después en esa noche. Se acercó a don Maximiliano, que seguía de pie con la sonrisa congelada, y le dijo en voz baja pero audible para las mesas cercanas: «Maximiliano, en mi país hay un proverbio que dice: el que camina con soberbia tropieza con la verdad. Esta noche, la verdad tiene nombre y uniforme». Don Maximiliano no respondió. No podía. Las palabras de Al-Rashid eran como un espejo que reflejaba algo que él no quería ver. La imagen de un hombre que había confundido el respeto con el miedo, la admiración con la sumisión, el liderazgo con la tiranía. Mientras tanto, en la cocina, la noticia de lo que había pasado se propagaba como una llama en un campo seco. Los empleados del catering, los asistentes de logística, los choferes que esperaban afuera en sus vehículos, todos se enteraron en minutos. Y la reacción fue unánime, un orgullo silencioso, subterráneo, de esos que nacen cuando alguien de los tuyos hace lo que todos soñaban pero ninguno se atrevía. Marcelo, uno de los choferes, un hombre de pocas palabras que llevaba más de una década trabajando para familias adineradas, se recargó contra su vehículo y dijo a sus compañeros: «He visto muchas cosas trabajando para esta gente. He visto cómo miran por encima del hombro. He escuchado cómo hablan de nosotros cuando creen que no estamos escuchando. Pero nunca, en toda mi vida, había visto a uno de los nuestros pararse frente a ellos y hacerlos callar con la verdad. Esa muchacha tiene más valor en un dedo que todos esos tipos juntos en sus trajes importados». Los otros choferes asintieron. Uno de ellos levantó su termo de café como si fuera una copa de champán y brindó en silencio por Isabela. Una empleada del catering, una señora llamada Beatriz, que había trabajado en eventos de este tipo durante más de 2 décadas, se secó las lágrimas con el borde del delantal y murmuró: «Hoy es un buen día. Hoy alguien nos vio». La resonancia emocional de lo ocurrido no se limitó al personal de servicio. Dentro del salón, las conversaciones habían cambiado completamente de tono. Ya nadie hablaba de negocios. Ya nadie discutía cifras ni estrategias. El tema era uno solo: Isabela. Una mujer llamada Victoria Castellanos, esposa de un importante banquero, se acercó a una de las mesas donde los empleados del catering estaban recogiendo platos y les preguntó directamente: «¿Alguno de ustedes conoce a esa joven? ¿Saben algo de ella?».
Los empleados intercambiaron miradas. No estaban acostumbrados a que los invitados les hablaran, menos aún para preguntarles algo que no fuera sobre el servicio. Fue Beatriz quien respondió. Yo la he visto en otros eventos. Siempre es amable, siempre saluda, siempre ayuda a recoger aunque no le toque. No es como otras empleadas que solo hacen lo suyo. Ella ve a las personas, a todas, sin importar el puesto. Victoria asintió con expresión pensativa. Sacó una tarjeta de su bolso y se la entregó a Beatriz. Si hablas con ella, dile que me llame. Dirijo una organización que apoya a mujeres emprendedoras. Quiero conocer su historia. Beatriz tomó la tarjeta con manos temblorosas. No por nervios, por emoción. Porque en ese momento sintió que algo estaba cambiando. Algo imperceptible pero real. Como una grieta en un muro que parecía impenetrable. Y esa grieta se iba a ensanchar mucho más de lo que nadie imaginaba. Mientras tanto, Horacio, el mayordomo, buscaba a Isabela por toda la mansión. La encontró finalmente en la cocina trasera, sentada junto a la mesa donde las empleadas tomaban su café durante los descansos. Estaba sola. Tenía las manos sobre la mesa y la mirada fija en un punto indefinido de la pared. «Moncada», dijo Horacio con una voz que intentaba mantener la formalidad pero que traicionaba algo más. «¿Estás bien?» «Estoy bien, señor Horacio». «Lo que hiciste ahí». Horacio se detuvo, carraspeó, buscó las palabras. «Lo que hiciste ahí no fue correcto según el protocolo de servicio». «Lo sé. Podría costarte el empleo». «Lo sé también». Horacio la miró durante un momento largo. Luego, en un gesto que sorprendió a Isabela profundamente, se sentó frente a ella. Era la primera vez que Horacio se sentaba en esa mesa. La primera vez que no estaba de pie, supervisando, corrigiendo, dando órdenes. La primera vez que estaba simplemente ahí, como un ser humano frente a otro. Pero fue lo correcto, dijo en voz baja, casi como si temiera que alguien lo escuchara. Lo que hiciste fue lo correcto. Y yo debí haberlo hecho hace mucho tiempo. ¿Usted? Yo llevo más de 2 décadas trabajando para familias como los Ríos Montero. He visto cómo tratan a la gente. He visto cómo humillan, cómo desprecian, cómo reducen a las personas a su función. Y nunca dije nada. Nunca. Porque tenía miedo. Miedo de perder el trabajo. Miedo de quedarme sin nada. Y esa cobardía me ha pesado cada día de mi vida. Isabela lo miró con una empatía que iba más allá de las palabras. No es cobardía, señor Horacio. Es supervivencia. Todos hacemos lo que podemos con lo que tenemos. Pero tú hiciste más, respondió Horacio con la voz quebrada. Tú hiciste lo que todos queríamos y no pudimos. Se quedaron en silencio un momento. Luego Horacio se puso de pie, se alisó el chaleco y volvió a ser el mayordomo impecable de siempre. Pero antes de salir, se detuvo en la puerta y dijo sin voltear. Moncada, gracias. De parte de todos los que alguna vez usamos un uniforme y sentimos que eso nos hacía invisibles. Isabela asintió en silencio. Y cuando Horacio se fue, dejó escapar un suspiro largo. No de cansancio, de la emoción contenida que llevaba acumulando desde que se paró frente a don Maximiliano. Porque había hecho lo que su corazón le dictó. Pero eso no significaba que no tuviera miedo. Lo tenía. Tenía miedo de las consecuencias, de lo que vendría después, de cómo esto afectaría a su madre, a su trabajo, a su vida. Pero también tenía algo más fuerte que el miedo. La certeza de que si hubiera callado, si se hubiera dado la vuelta y hubiera vuelto a la cocina sin decir nada, habría traicionado todo lo que era. Todo lo que su madre le enseñó. Todo lo que los libros de la biblioteca le mostraron. Toda la dignidad que había construido palabra a palabra, idioma a idioma, durante toda su vida. Y eso, para Isabela, valía más que cualquier empleo. Esa misma noche, mientras los invitados se retiraban y los vehículos de lujo formaban una fila en la entrada de la mansión, algo más estaba ocurriendo en el teléfono de Isabela. Mensajes. Decenas de mensajes. De compañeras de trabajo. De vecinas del barrio que habían visto los primeros videos. De la profesora Estela, que escribió simplemente: «Siempre supe que ibas a cambiar el mundo, Isabela. Siempre lo supe». De los señores Tanaka, que enviaron un mensaje en japonés que decía: «Estamos orgullosos de ti, hija. Siempre fuiste parte de nuestra familia». Y un mensaje que Isabela no esperaba. Un mensaje de un número desconocido que decía: «Soy Gonzalo.
El hijo de don Maximiliano. No tengo palabras para disculparme por lo que hizo mi padre, pero quiero que sepas que lo que dijiste esta noche cambió algo dentro de mí. No sé exactamente qué, pero sé que no soy la misma persona que era hace unas horas. Gracias. Isabela leyó el mensaje 3 veces. Luego cerró los ojos. Y por primera vez esa noche, dejó que las lágrimas cayeran. No de tristeza, no de rabia, de algo que no tiene nombre exacto en ninguno de los 5 idiomas que dominaba. Algo que está entre el alivio, la esperanza y la sensación de que, por un instante, el mundo ha dejado de mirar para abajo y ha empezado a mirar de frente. Porque eso era lo que Isabela había hecho esa noche. No había mirado hacia arriba con sumisión ni hacia abajo con desprecio. Había mirado de frente, a los ojos, con la verdad como único escudo y la dignidad como única fuerza. Y el mundo, al menos por una noche, había respondido. Lo que pasó en las horas siguientes fue como una avalancha que nadie pudo detener. Mientras don Maximiliano se encerraba en su despacho privado de la mansión, los invitados de la gala transformaron el evento en algo completamente diferente a lo que estaba planeado. La conversación ya no era sobre negocios ni sobre la fundación, la conversación era sobre Isabela. ¿Quién era? ¿De dónde venía? ¿Cómo había aprendido 5 idiomas siendo empleada doméstica? Las preguntas volaban de mesa en mesa como pájaros inquietos. Y las respuestas empezaron a llegar no de Isabela, que se había retirado a la cocina con el corazón acelerado y las manos temblorosas, sino de las personas que la conocían. Rosario, la cocinera, fue la primera en hablar cuando un grupo de invitados curiosos se acercó a la zona de servicio. «¿Isabela? Esa muchacha es la persona más extraordinaria que he conocido en mi vida», dijo, mientras se secaba las manos con un paño. «Llega aquí a las 6 de la mañana, trabaja sin parar, y cuando termina su turno, ¿saben qué hace? Se sienta en el cuarto de servicio con un libro. Siempre un libro. En un idioma diferente cada día. Yo le decía, «Niña, ¿no te cansas?» Y ella me respondía, «Rosario, cansarme de aprender sería cansarme de vivir». Norberto, el jardinero, añadió desde su rincón, «A veces la escucho hablar sola mientras riega las plantas de la terraza». Pensé que estaba loca al principio. Después me di cuenta de que estaba practicando. Repetía frases en idiomas que yo no entendía, una y otra vez, con una paciencia que yo jamás he visto en nadie. Celeste, la encargada de lavandería, se acercó con los ojos enrojecidos. «Isabela es mi amiga, mi mejor amiga aquí, y nunca me dijo que hablaba tantos idiomas. Nunca presumió. Nunca me hizo sentir menos por no saber lo que ella sabía. Solo me dijo una vez, «Celeste, todos tenemos talentos escondidos. El mío son los idiomas. El tuyo es hacer que la gente se sienta en casa, y ese talento vale tanto como cualquier otro». Las historias de las compañeras de Isabela se esparcieron por el salón como el aroma de un perfume que no se puede contener. Y con cada relato, la curiosidad de los invitados crecía. Pero fue Luciana, la hija de don Maximiliano, quien dio el siguiente paso. La joven había permanecido en la mesa observándolo todo con una mezcla de vergüenza por su padre y admiración por Isabela. Cuando la mayoría de los invitados se habían dispersado en grupos de conversación, Luciana se levantó, caminó hacia la cocina y preguntó por Isabela. La encontró sentada en un banco junto a la puerta trasera, con las manos cruzadas sobre el regazo y la mirada perdida en el jardín iluminado por faroles. «Isabela», dijo Luciana con voz suave, «¿puedo sentarme?» Isabela la miró sorprendida. No esperaba que la hija del hombre que la acababa de humillar viniera a buscarla. «Claro, señorita. No me llames señorita. Llámame Luciana». Se sentaron juntas en silencio durante un momento. El aire de la noche traía un aroma a jazmines del jardín. A lo lejos, se escuchaba la música de la gala como un eco de otro mundo. «Lo que hiciste ahí adentro», comenzó Luciana, «fue lo más valiente que he visto en mi vida». «No fue valentía», respondió Isabela. «Fue necesidad. No podía quedarme callada viendo cómo trataba a las personas». «¿Puedo preguntarte algo personal?» Isabela asintió. «¿Cómo aprendiste tantos idiomas?» Isabela respiró hondo. Miró las estrellas que empezaban a asomar sobre los árboles del jardín y comenzó a contar una historia que Luciana jamás olvidaría. «Mi madre se llama Doña Amparo. Trabajó toda su vida limpiando casas ajenas.
Cuando yo era niña, vivíamos en un barrio muy humilde en las afueras de la ciudad. No teníamos mucho, pero mi madre tenía algo que valía más que cualquier fortuna: una fe ciega en la educación. Me decía todos los días: Isabela, lo único que nadie te puede quitar es lo que aprendes. Todo lo demás te lo pueden robar, pero el conocimiento se queda contigo para siempre. Luciana escuchaba con los ojos abiertos, como si cada palabra de Isabela fuera una pieza de un rompecabezas que explicaba algo que ella nunca había podido entender. Cuando era niña, continuó Isabela, mi madre me llevaba a la biblioteca pública después de la escuela. No teníamos dinero para libros, pero la biblioteca era gratis. Y ahí descubrí algo mágico: una sección de idiomas con diccionarios, gramáticas, libros de texto donados por embajadas y organizaciones culturales. Eran viejos, algunos estaban rotos, pero para mí eran tesoros. ¿Empezaste sola? ¿Sin profesor? Completamente sola, con un cuaderno de 100 hojas que mi madre me compró con lo que ganaba limpiando una casa entera. Empecé con el francés porque encontré un manual que tenía ilustraciones bonitas. Copiaba frases durante horas. Las repetía en voz alta caminando de regreso a casa. Las soñaba. Tardé mucho, pero algo dentro de mí no me dejaba parar. Era como si los idiomas fueran ventanas y yo viviera en una habitación sin luz. Cada idioma que aprendía dejaba entrar un poco más de sol. Luciana sintió un nudo en la garganta. ¿Y los demás idiomas? El inglés vino después, con una vecina que había trabajado en una empresa internacional y me prestaba sus libros cuando se jubiló. El alemán lo aprendí con una beca parcial que conseguí en un instituto cultural que tenía un programa comunitario. Iba 3 veces por semana después de trabajar. Llegaba agotada, pero nunca falté ni un solo día. ¿Y el japonés? El japonés fue un regalo de la vida. ¿Cómo? Una familia japonesa se mudó a nuestro barrio. Los señores Tanaka. Nadie les hablaba porque no entendían español. Yo fui la primera en acercarme. Les ayudé con las compras, con los trámites, con la escuela de sus hijos. A cambio, ellos me enseñaron su idioma. Cada tarde, después del trabajo, me sentaba en su cocina y aprendíamos juntos. Yo japonés, ellos español. Fueron mis maestros más generosos. No me cobraron ni un centavo. Solo me pidieron una cosa. ¿Qué cosa? Que nunca dejara de aprender. Que nunca dejara que nadie me convenciera de que no era suficiente. El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier palabra. Luciana tenía los ojos llenos de lágrimas. No de pena, de admiración. De la vergüenza profunda que siente alguien cuando descubre que ha vivido rodeada de privilegios sin jamás detenerse a pensar en lo que otros tienen que luchar para conseguir una fracción de lo que ella daba por sentado. «Isabela», dijo Luciana con voz temblorosa, «mi padre estuvo muy mal esta noche. Lo que te dijo fue imperdonable. No vine a buscar que nadie me pida perdón», respondió Isabela con calma. «Solo quiero que entienda algo. Mi uniforme no define quién soy. Mis manos limpian pisos, pero mi mente viaja por el mundo. Y eso no me hace mejor que nadie. Solo me hace completa». Luciana asintió. Se quedaron en silencio otro momento largo. Y luego Luciana dijo algo que Isabela no esperaba. «Quiero que conozcas a alguien. Alguien que creo que necesita escuchar tu historia tanto como yo la necesitaba». «¿A quién?» «A mi padre, el señor Tanaka, que había enseñado japonés a Isabela durante años. Era un hombre callado de modales suaves, que había llegado al país huyendo de la presión laboral extrema que vivió en su tierra natal. Se había instalado en Villa Esperanza con su esposa, la señora Hanako, y sus 2 hijos pequeños. Cuando Isabela los conoció, nadie en el barrio les dirigía la palabra. Los niños no tenían amigos en la escuela. Hanako compraba los víveres señalando con el dedo porque no hablaba español. Vivían en un aislamiento que los estaba consumiendo. Isabela, que entonces era apenas una adolescente y ya había dejado la escuela para trabajar, fue la primera persona en tenderles la mano. Empezó ayudándolos con los trámites. Luego los acompañó a las reuniones de la escuela de sus hijos. Después, les enseñó español básico mientras tomaban té en la cocina de los Tanaka, una cocina que olía a algas y a arroz y a algo que Isabela tardó en identificar: nostalgia. A cambio, el señor Tanaka le enseñó japonés. No como un profesor formal, no con gramáticas ni exámenes.
Se lo enseñó como se enseñan las cosas importantes, con paciencia infinita, con historias, con canciones, con proverbios que revelaban una filosofía de vida que Isabela absorbió como una esponja. Uno de esos proverbios se convirtió en su favorito y lo llevaba grabado en el corazón. Nanakorobi Yaoki. Caerse 7 veces, levantarse 8. Esa era la historia detrás del japonés. Y cada uno de los idiomas de Isabela tenía una historia similar. Historias de encuentros improbables, de generosidad inesperada, de conexiones humanas que desafiaban las barreras del idioma, de la clase social, del prejuicio. Cada idioma que Isabela aprendió no era simplemente una herramienta de comunicación, era un testimonio de humanidad. El francés nació en los estantes polvorientos de una biblioteca pública, entre diccionarios donados y gramáticas obsoletas, con la compañía de una niña que no tenía dinero, pero tenía una curiosidad que no se apagaba con nada. El inglés floreció en las tardes con doña Graciela, la vecina jubilada que le prestaba sus libros y la corregía con una dulzura que suplía todas las clases formales que Isabela no podía pagar. El alemán germinó en un instituto cultural comunitario donde un profesor llamado Herr Klaus dedicaba sus tardes a enseñar su idioma a quienes no podían pagarse una academia, porque creía que la cultura no debería tener precio de entrada. Y el español, su lengua materna, lo perfeccionó leyendo todo lo que caía en sus manos: periódicos abandonados en los autobuses, revistas descartadas por los clientes de las casas que su madre limpiaba, libros que encontraba en las cajas de donación de las iglesias del barrio. Isabela leía como otros respiran, de forma constante, vital, instintiva. Todo eso había construido a la mujer que esa noche estaba de pie frente a don Maximiliano Ríos Montero. Todo eso latía detrás de cada palabra que pronunció en 5 idiomas. Todo eso era invisible para quienes solo veían un uniforme de servicio y un par de manos trabajadoras. Pero estaba ahí, siempre estuvo ahí, esperando el momento de salir a la luz. Y cuando salió, el mundo entero escuchó. En las horas posteriores a la gala, mientras los videos seguían multiplicándose, hubo una persona que vivió la situación de una manera particularmente intensa. Doña Amparo, la madre de Isabela, estaba en su casa de Villa Esperanza cuando una vecina golpeó su puerta pasada la medianoche. «Amparo, enciende la televisión, rápido». Doña Amparo, que ya estaba en camisón y pantuflas, encendió el viejo aparato que tenía en la sala, y lo que vio en la pantalla la dejó petrificada. Su hija, su Isabela, de pie frente a un salón lleno de gente elegante, hablando en idiomas que ella no entendía pero que reconocía, porque los había escuchado durante años saliendo del cuarto de su hija cuando creía que nadie la oía practicar. Doña Amparo se dejó caer en la silla de la cocina, la misma silla donde se sentaba cada mañana antes de salir a trabajar, la misma silla desde donde veía a Isabela partir con sus cuadernos bajo el brazo cuando era niña. Y en ese momento, con la imagen de su hija en la televisión, con las lágrimas rodando por sus mejillas, doña Amparo entendió algo que siempre supo, pero que nunca había podido articular: que cada hora extra de trabajo, cada sacrificio, cada día sin comprarse nada para poder comprarle a Isabela un cuaderno nuevo, había valido la pena. Cada segundo. La vecina, parada en el umbral de la puerta, la miraba llorando también. «Tu hija es increíble, Amparo». «Mi hija es mi hija», respondió doña Amparo con una voz que contenía una vida entera de amor. Y eso siempre fue suficiente. Al día siguiente, cuando la prensa llegó al barrio buscando a la madre de Isabela, doña Amparo los recibió en la puerta de su casa con la dignidad de una reina. No se disculpó por la modestia de su hogar. No se avergonzó del piso de cemento ni de las paredes sin pintar. Simplemente dijo: «Mi hija aprendió a hablar 5 idiomas. Pero lo más importante que aprendió fue a decir la verdad. Y eso no se lo enseñó ningún libro. Eso se lo enseñé yo». Los periodistas anotaron la frase. Las cámaras la captaron. Y esa declaración, breve y contundente, se convirtió en una de las más compartidas de toda la historia viral. Porque contenía algo que las audiencias reconocieron al instante: la sabiduría que solo puede venir de una madre que ha dado todo sin pedir nada a cambio. Mientras Isabela y Luciana hablaban en el jardín trasero, dentro de la mansión, algo muy diferente estaba ocurriendo.
Los videos de lo sucedido en la gala ya estaban en las redes sociales. Varios invitados habían grabado el momento completo, desde la humillación de don Maximiliano hasta la demostración de idiomas de Isabela, pasando por el momento en que el millonario se arrodilló y Isabela le ofreció la mano para levantarse. El primer video fue publicado por Daniela Fuentes, una influencer de estilo de vida que había sido invitada a la gala como parte de la cobertura social. Lo subió con un texto simple: "Esto acaba de pasar. No tengo palabras". En menos de una hora, el video tenía 500.000 de reproducciones. El segundo video fue publicado de forma anónima desde la cuenta de un asistente que no se identificó. Este era más largo e incluía el audio completo de la confrontación. Fue este video el que se volvió verdaderamente viral, porque capturaba algo que las cámaras raramente capturan: el momento exacto en que el poder cambia de manos. El momento en que una persona que creía tenerlo todo descubre que le falta lo esencial. En las redes, los comentarios se multiplicaban como una marea imparable. Miles, luego decenas de miles, luego cientos de miles de personas reaccionaban, compartían, opinaban. "Esta mujer es mi ejemplo a seguir", escribió alguien. "Esto demuestra que el verdadero valor no está en la billetera", decía otro comentario. Me hizo llorar de verdad. ¿Quién es ella? Necesito saber su nombre". Y el nombre se difundió como un incendio. Isabela Moncada, la empleada doméstica que habla 5 idiomas. La mujer que puso de rodillas al millonario más soberbio de la ciudad. Pero no todos los comentarios eran de admiración. También surgieron voces de defensa hacia don Maximiliano. Algunos decían que había sido humillado injustamente en su propia gala. Otros argumentaban que Isabela había actuado con falta de respeto hacia su empleador. Y un pequeño grupo, vinculado a los círculos empresariales de don Maximiliano, intentó desacreditar la historia diciendo que todo había sido montado. La controversia alimentó aún más la viralización. Los medios de comunicación comenzaron a cubrir la noticia. Un canal de televisión local envió un equipo a las puertas de la mansión. Un periódico digital publicó un artículo titulado "La empleada que habla 5 idiomas humilla a magnate en su propia gala". Un programa de radio abrió sus líneas telefónicas y las llamadas no pararon en toda la noche. Dentro de la mansión, don Maximiliano estaba encerrado en su despacho. Sentado detrás de su escritorio de caoba, con las manos sobre la mesa y la mirada fija en la ventana, parecía una versión disminuida de sí mismo, como si la gala le hubiera quitado varios centímetros de estatura. Su abogado personal, el licenciado Bernardo Solís, estaba de pie junto a la puerta con una tablet en la mano. «Don Maximiliano, necesitamos hablar de esto. Los videos ya tienen más de 1.000.000 de reproducciones combinadas. Los medios están llamando. La junta directiva del grupo ha solicitado una reunión de emergencia para mañana. Que esperen», respondió don Maximiliano sin levantar la vista. «Con todo respeto, señor, no pueden esperar. Esto está afectando la imagen de la empresa. 2 de nuestros socios internacionales ya han llamado preguntando qué ocurrió. El señor Al-Rashid dejó un mensaje diciendo que necesita hablar con usted antes de confirmar la siguiente fase del acuerdo». Don Maximiliano cerró los ojos. El acuerdo con Al-Rashid valía millones. Era la pieza central de su estrategia de expansión internacional. Y ahora pendía de un hilo por culpa de un momento de soberbia frente a una empleada doméstica. «¿Qué sugiere, licenciado?», preguntó con voz seca. «Sugiero un comunicado público de disculpa, inmediato, reconociendo el error, valorando a los empleados, mostrando humildad». «¿Humildad? ¿Yo? Es lo que la situación requiere, don Maximiliano. O controla la narrativa ahora, o la narrativa lo controla a usted». Don Maximiliano se reclinó en su silla. Pensó en las palabras de Isabela, en la forma en que lo miró, en esa mano extendida para levantarlo del suelo, en la frase que le dijo: «Nadie debe arrodillarse ante nadie». Había algo en esas palabras que le dolía más que cualquier pérdida de negocio. Le dolía porque eran verdad. Y la verdad, cuando viene de alguien a quien has despreciado, tiene un filo que corta más profundo que cualquier crítica. «Déjame solo», dijo don Maximiliano. «Déjame pensar». Bernardo Solís asintió y salió del despacho cerrando la puerta con cuidado. Don Maximiliano se quedó a solas con sus pensamientos. Y por primera vez en muchos años,
Esos pensamientos no giraban alrededor de negocios, de cifras, de estrategias de mercado. Giraban alrededor de algo mucho más básico y mucho más importante. ¿En qué momento se había convertido en el tipo de persona que humilla a otros para sentirse grande? Recordó su infancia. No había nacido rico. Eso era algo que muy pocos sabían. Su padre, don Esteban Ríos, había sido un mecánico de barrio que trabajaba jornadas interminables para mantener a su familia. Su madre, doña Matilde, cosía ropa ajena por encargo. Maximiliano había crecido en una casa modesta, con pisos de cemento y paredes sin pintar. Se había graduado de la escuela pública con las mejores notas. Había conseguido una beca para estudiar administración de empresas, y desde ahí, con talento, esfuerzo y una ambición feroz, había construido un imperio, pero en algún punto del camino, algo se torció. El chico que venía de abajo se transformó en el hombre que miraba hacia abajo. El hijo del mecánico se convirtió en el millonario que despreciaba a quienes hacían trabajos manuales. El estudiante becado se convirtió en el empresario que decía que los idiomas solo los podía aprender la gente con cuna. La ironía era tan brutal que don Maximiliano sintió náuseas. Él era Isabela, o lo había sido. Décadas atrás, él era exactamente el tipo de persona a la que acababa de humillar. Alguien humilde, trabajador, con más talento que recursos. Y en algún momento había olvidado todo eso. Había construido un muro de dinero y poder para separarse de su propio pasado. Y esa noche, una joven con uniforme de servicio había derribado ese muro con 5 idiomas, y una verdad que él llevaba años evitando. Un golpe suave en la puerta lo sacó de sus pensamientos. «¿Papá?» Era la voz de Luciana. «Pasa». Luciana entró. Detrás de ella, a varios pasos de distancia, estaba Isabela. Llevaba aún el uniforme y tenía las manos cruzadas frente al cuerpo en una postura que combinaba dignidad y humildad. «Luciana, ¿qué es esto?», preguntó don Maximiliano poniéndose de pie. «Papá, necesitas hablar con ella, de verdad hablar, no como patrón y empleada, como persona». Don Maximiliano miró a Isabela. Isabela lo miró a él, y en esa mirada hubo algo que no había existido antes: reconocimiento. El reconocimiento mutuo de dos personas que, a pesar de estar en los extremos opuestos de la escala social, compartían algo fundamental. Habían tenido que luchar por todo lo que tenían. «Por favor, siéntese», dijo don Maximiliano señalando una silla frente al escritorio. Isabela dudó un momento. Luego se sentó. Luciana se quedó de pie junto a la puerta, como testigo silenciosa. El silencio duró varios segundos. Fue don Maximiliano quien lo rompió. «Lo que hice esta noche estuvo mal. Lo sé. No necesito que me lo digan. Lo sé. Señor, déjame terminar. Por favor, necesito decir esto. Lo que hice estuvo mal no solo porque fue injusto contigo. Estuvo mal porque traicioné todo lo que mi padre me enseñó. Mi padre era mecánico. ¿Lo sabías? No, señor. Nadie lo sabe. Me aseguré de que nadie lo supiera. Me avergoncé de él durante años, de sus manos manchadas de grasa, de su ropa de trabajo, de su manera de hablar. Cuando empecé a tener éxito, lo escondí como si fuera un secreto vergonzoso. Y ahora, esta noche, te hice a ti lo mismo que yo temía que el mundo me hiciera a mí». La voz de don Maximiliano se quebró en la última frase. No lloró, pero estuvo cerca. Tan cerca que Luciana, desde la puerta, tuvo que apartar la mirada. Isabela lo observó durante un momento largo. Luego habló con la misma calma con la que había hablado 5 idiomas frente a 100 personas. «Señor Ríos Montero, yo no vine aquí esta noche buscando confrontación. Vine a servir postres. Lo que pasó, pasó porque usted decidió que mi uniforme me hacía inferior. Pero quiero que sepa algo. No le guardo rencor. El rencor es un lujo que la gente como yo no puede permitirse. Es demasiado pesado para cargarlo mientras se trabaja 12 horas al día». Don Maximiliano bajó la cabeza. «¿Cómo puedo arreglar esto?», preguntó con una voz que Luciana nunca le había escuchado. Era una voz vulnerable, despojada de toda máscara, sin la armadura del dinero y el poder. «No me lo pregunte a mí», respondió Isabela. «Pregúnteselo a las personas que trabajan para usted todos los días, a las que llegan temprano y se van tarde, a las que limpian sus pisos, preparan su comida, cuidan sus jardines. Pregúnteles cómo se sienten.
Pregúnteles sus nombres, sus historias, sus sueños. Esa es la única forma de arreglar algo así. El silencio que siguió fue largo, pero no incómodo. Era un silencio de comprensión, de transformación silenciosa, como el momento justo antes del amanecer, cuando la oscuridad ya no es completa, pero la luz todavía no ha llegado. Luciana se acercó y puso una mano en el hombro de su padre. Don Maximiliano la cubrió con la suya. Era quizás el gesto más humano que había tenido en años. «Isabela», dijo don Maximiliano levantando la vista. «¿Puedo hacerte una pregunta? Diga, ¿tu madre sabe lo que pasó esta noche?» Isabela negó con la cabeza. «Todavía no, pero lo sabrá pronto. Las noticias vuelan». «¿Y qué va a pensar?» Isabela sonrió, una sonrisa que contenía toda una vida de lucha, de sacrificio, de amor incondicional. «Va a decir lo que siempre dice, Isabela, lo único que nadie te puede quitar es lo que aprendes». Don Maximiliano asintió lentamente. Y en ese momento, tomó una decisión que cambiaría no solo su vida, sino la de muchas personas más. Pero antes de que esa decisión tomara forma, algo más estaba sucediendo fuera de las paredes de la mansión. Algo que nadie anticipó y que convertiría la historia de esa noche en un fenómeno que trascendería las fronteras de la ciudad, del país y del idioma. La historia de Isabela Moncada se estaba convirtiendo en un movimiento. Los videos seguían acumulando reproducciones a una velocidad vertiginosa. Para la mañana siguiente, la cifra combinada superaba los 10 millones. Los medios internacionales comenzaron a recoger la historia. Un canal de noticias europeo la incluyó en su segmento de historias virales. Una cadena estadounidense envió un corresponsal. Y en las redes sociales, la frase que Isabela le había dicho a don Maximiliano se convirtió en tendencia global. Detrás de cada delantal puede haber un universo que usted ni siquiera imagina. La frase apareció en carteles, en publicaciones de organizaciones educativas, en discursos de activistas. Se convirtió en un lema, en un grito de guerra silencioso para millones de personas que, como Isabela, sentían que el mundo las juzgaba por lo que hacían en lugar de por quienes eran. Pero la viralización también trajo algo que Isabela no esperaba: atención sobre su vida privada. Periodistas comenzaron a investigar su pasado, y lo que encontraron no hizo más que amplificar la historia. Porque la vida de Isabela Moncada era mucho más que una empleada doméstica que hablaba 5 idiomas. Era una historia de supervivencia, de resiliencia y de una determinación que desafiaba toda lógica. El periodista que descubrió los detalles se llamaba Rodrigo Navarro. Trabajaba para un medio digital independiente y había decidido ir más allá del video viral. Visitó el barrio donde Isabela había crecido. Habló con vecinos, maestros, amigos de la infancia. Y la historia que reconstruyó era de esas que te quitan el aliento. Isabela había crecido en el barrio Villa Esperanza, una zona humilde en la periferia de la ciudad. Su madre, doña Amparo, era empleada doméstica. Su padre los había abandonado cuando Isabela era bebé. Nunca lo conoció. Creció con su madre y su abuela, doña Remedios, en una casa de 2 habitaciones donde las paredes se mojaban cuando llovía y el techo crujía con el viento. A pesar de las limitaciones, Isabela fue una estudiante brillante. Sus maestros la recuerdan como la niña que siempre levantaba la mano, que siempre hacía las preguntas más difíciles, que leía todo lo que caía en sus manos. La profesora Estela, que la tuvo en la escuela primaria, le contó a Rodrigo Navarro algo que lo dejó sin palabras. Isabela era diferente, no porque fuera más inteligente que los demás, sino porque tenía una curiosidad que no se apagaba nunca. Un día le pregunté qué quería ser de grande. ¿Saben qué me respondió? Me dijo: quiero ser todas las personas que pueda ser, no una sola cosa, todas las que pueda. El problema fue que la realidad no le permitió cumplir ese sueño de la manera convencional. Cuando su abuela enfermó, Isabela tuvo que dejar la escuela secundaria para trabajar y ayudar a su madre con los gastos médicos. Era apenas una adolescente. En ese momento, cualquier otra persona habría abandonado los sueños de educación. Pero Isabela no. Siguió yendo a la biblioteca pública. Siguió copiando frases en sus cuadernos. Siguió practicando idiomas en voz baja mientras limpiaba casas, mientras viajaba en transporte público,
mientras cocinaba la cena. No dejó de aprender ni un solo día, ni cuando la abuela murió, ni cuando el dinero no alcanzaba para la comida, ni cuando un empleador la despidió por hablar raro mientras limpiaba. Rodrigo Navarro publicó el artículo completo con el título «La mujer que convirtió una biblioteca pública en su universidad». El artículo se compartió millones de veces, y con cada compartición, la historia de Isabela dejaba de ser simplemente viral para convertirse en algo más profundo, un símbolo de que el talento no tiene clase social, de que la determinación puede más que el dinero, de que una biblioteca pública puede crear lo que las universidades más prestigiosas a veces no logran, una mente libre. Los efectos de aquella noche se extendieron mucho más allá de lo que cualquier persona involucrada podría haber anticipado. En los días que siguieron, las redes sociales se llenaron de historias similares. Personas de todo el país comenzaron a compartir sus propias experiencias de humillación laboral, de talentos ocultos, de sueños aplastados por el prejuicio social. El hashtag, que surgió de forma espontánea, se convirtió en un fenómeno que los sociólogos analizarían durante meses. Una enfermera compartió que hablaba 3 idiomas y que su jefe nunca se había enterado porque nunca le preguntó nada personal. Un albañil contó que escribía poesía en sus horas libres y que jamás se lo había dicho a nadie por miedo a que se burlaran. Una empleada de limpieza reveló que tenía un título universitario en Historia del Arte, pero que no encontraba trabajo en su campo y prefería limpiar antes que mendigar. Cada historia era un eco de la de Isabela. Cada testimonio era una prueba de que el talento no respeta fronteras socioeconómicas. Un profesor universitario de sociología, el doctor Emilio Montoya, escribió un ensayo que circuló ampliamente. En él argumentaba que la historia de Isabela no era excepcional en el sentido de que fuera única, sino en el sentido de que fue visible. Decía que en cada barrio humilde del país había personas con talentos extraordinarios que permanecían invisibles porque nadie se tomaba la molestia de mirar más allá del uniforme. La diferencia, decía el profesor, no estaba en la capacidad de la gente. Estaba en las oportunidades que la sociedad ofrecía o negaba, según el lugar de nacimiento, el apellido y el color de la cuenta bancaria. Ese ensayo fue leído por don Maximiliano, y fue, quizás, el texto que más impacto tuvo en su proceso de transformación, porque le puso nombre técnico a algo que él sentía en las entrañas, pero no sabía articular, que su riqueza no lo hacía mejor, que su poder no lo hacía más digno, que su capacidad de humillar a otros no era una señal de fortaleza, sino la evidencia más clara de su fragilidad interior. Lo entendió una mañana, sentado solo en su despacho, con el ensayo del profesor Montoya abierto en su tablet y las cortinas cerradas. Lo entendió con una claridad que le provocó un escalofrío, y en ese momento, por primera vez en muchos años, don Maximiliano Ríos Montero no pensó en dinero, ni en negocios, ni en poder. Pensó en su padre, en don Esteban, en sus manos manchadas de grasa, en la forma en que sonreía cuando llegaba a casa después de una jornada interminable, y lo primero que hacía era preguntar, «¿Cómo te fue en la escuela, hijo?». Su padre nunca le preguntó cuánto dinero iba a ganar. Nunca le dijo que los idiomas eran para la élite. Nunca le enseñó a mirar por encima del hombro a nadie. Todo eso lo aprendió después. Lo aprendió en los salones de negocios, en las juntas directivas, en las cenas de gala donde el valor de una persona se medía por el grosor de su billetera. Y lo aprendió tan bien que olvidó de dónde venía. Pero Isabela se lo recordó, con 5 idiomas y una verdad que ningún dinero puede comprar. Don Maximiliano cerró la tablet. Se puso de pie. Y por primera vez en décadas, salió de su despacho con la intención de hacer algo que no tenía ningún beneficio económico, ninguna estrategia detrás, ningún cálculo de retorno de inversión. Salió con la intención de hablar con las personas que trabajaban en su casa, no para darles órdenes, para escucharlas, para conocer sus nombres completos, sus historias, sus sueños escondidos detrás de los uniformes que él les obligaba a usar. Esa mañana, don Maximiliano se sentó en la cocina de su propia mansión por primera vez en su vida. Se sentó en la mesa donde el personal de servicio tomaba café y preguntó y escuchó, y lo que escuchó le cambió la vida más que cualquier negocio millonario.
Los días que siguieron a la gala fueron un torbellino. Para Isabela, para don Maximiliano, y para todos los que de alguna manera estaban conectados con lo que había ocurrido esa noche. Isabela recibió decenas de ofertas, empresas que querían contratarla como traductora, medios que querían entrevistarla, editoriales que querían publicar su historia. Una universidad internacional le ofreció una beca completa para estudiar lingüística. Una fundación cultural le propuso dirigir un programa de enseñanza de idiomas para comunidades desfavorecidas. Pero Isabela no aceptó nada de inmediato. Se tomó su tiempo. Habló con su madre. Reflexionó en silencio. Doña Amparo, cuando finalmente vio los videos y leyó las noticias, no reaccionó como Isabela esperaba. No lloró de emoción. No saltó de alegría. Se sentó en la silla de la cocina, con las manos sobre la mesa, y dijo con voz firme: «Hija, estoy orgullosa de ti, pero no por los idiomas. Estoy orgullosa porque no le faltaste al respeto a nadie, porque lo enfrentaste con la verdad y nada más. Eso es lo que te enseñé. Eso es lo que vale». Isabela abrazó a su madre, y en ese abrazo, en esa cocina pequeña con paredes agrietadas y un aroma a café recién hecho, sintió algo que ninguna ovación de 100 personas elegantes podía darle: la certeza de que estaba exactamente donde necesitaba estar. Pero el mundo no iba a dejar que Isabela siguiera en silencio, y don Maximiliano tampoco. 2 días después de la gala, don Maximiliano convocó una reunión extraordinaria de la junta directiva de su grupo empresarial. Asistieron los directivos principales: Esteban Solórzano, director financiero; Patricia Méndez, directora de Relaciones Públicas; y Alberto Ramos, vicepresidente ejecutivo. También estaban presentes Bernardo Solís, su abogado, y Luciana, que había sido invitada por primera vez a una reunión del directorio. La sala de juntas era impresionante: una mesa ovalada de madera pulida, sillas de cuero, ventanales con vista a la ciudad. Pero esa mañana nadie miraba el paisaje. Todos miraban a don Maximiliano, que estaba sentado en la cabecera con una expresión que nadie le había visto antes. No era la expresión del empresario implacable. Era la expresión de un hombre que estaba a punto de hacer algo que le costaba profundamente: reconocer públicamente que se había equivocado. «Sé por qué están aquí», comenzó don Maximiliano sin preámbulos. «Los videos, las noticias, el impacto en la imagen de la empresa. Sé que algunos de ustedes están preocupados. Tienen razón en estarlo». Patricia Méndez, la directora de Relaciones Públicas, fue la primera en hablar. «Don Maximiliano, necesitamos emitir un comunicado cuanto antes. Hemos preparado un borrador que expresa arrepentimiento por el incidente y reafirma el compromiso de la empresa con la diversidad y el respeto». «No», respondió don Maximiliano. Patricia parpadeó. «¿No? No quiero un comunicado. No quiero palabras vacías, redactadas por un equipo de relaciones públicas. Quiero hacer algo real, algo que demuestre que entendí la lección. Porque la entendí. Me costó una noche entera de insomnio, pero la entendí». Alberto Ramos, el vicepresidente, se inclinó hacia adelante. «¿Qué tiene en mente, don Maximiliano?». Don Maximiliano se puso de pie. Caminó hacia la ventana. Miró la ciudad extendida abajo como un tablero de ajedrez de concreto y vidrio, y habló con una voz que tenía el peso de la convicción. «Voy a crear un programa real. No una fundación de fachada como la Fundación Horizonte, que todos sabemos que existe más por estrategia fiscal que por verdadera generosidad. Voy a crear algo genuino. Un programa de becas completas para empleados domésticos, trabajadores de servicio, personas que, como Isabela, tienen talentos que el mundo ignora porque los juzga por su uniforme». El silencio en la sala fue total. «Pero no me interesa hacerlo solo», continuó. «Me interesa que Isabela lo dirija». Luciana, desde su asiento, sonrió por primera vez en días. «Además», añadió don Maximiliano girándose hacia la mesa, «voy a hacer algo que debí haber hecho hace mucho tiempo. Voy a visitar al personal de servicio de mis empresas, no para supervisar, para escuchar, para conocer sus historias, para saber quiénes son más allá de sus uniformes. Empezando por los empleados de mi propia casa». Esteban Solórzano, el director financiero, carraspeó. «Don Maximiliano, aprecio la intención. Pero, ¿cómo afecta esto al acuerdo con Al-Rashid? Necesitamos estabilidad en este momento, no movimientos que puedan interpretarse como debilidad». «Eso no es debilidad, Esteban»,
respondió don Maximiliano con firmeza. Eso es lo más fuerte que he hecho en mi vida. Y respecto a Al-Rashid, ya hablé con él esta mañana. ¿Y qué dijo? Dijo que estuvo en la gala, que vio todo, que escuchó a Isabela hablar en 5 idiomas, y que si yo era capaz de reconocer mi error públicamente y actuar en consecuencia, entonces era exactamente el tipo de socio que él buscaba, porque en su cultura, la humildad no es debilidad, es la señal de un verdadero líder. La tensión en la sala se disolvió como azúcar en agua caliente. Patricia Méndez dejó escapar un suspiro de alivio. Alberto Ramos asintió con respeto. Bernardo Solís cerró su carpeta de comunicados y la dejó a un lado. Entonces, dijo don Maximiliano volviendo a su asiento, manos a la obra. La noticia de que don Maximiliano Ríos Montero iba a crear un programa de becas dirigido por Isabela Moncada llegó a los medios antes de que el mismo don Maximiliano pudiera anunciarla oficialmente. Alguien dentro de la empresa filtró la información, y la reacción fue inmediata. La opinión pública, que se había dividido entre quienes apoyaban a Isabela y quienes defendían a don Maximiliano, de pronto encontró un terreno común, porque la noticia no era sobre victoria ni derrota, era sobre transformación, sobre un hombre poderoso que reconocía su error y una mujer humilde que aceptaba tender la mano para construir algo mejor. Rodrigo Navarro, el periodista que había investigado la vida de Isabela, publicó un nuevo artículo, Del arrodillamiento a la alianza, el giro que nadie esperaba. Y esta vez, los comentarios no eran de indignación ni de juicio, eran de esperanza. Pero no todo fue fácil, porque las historias de redención real nunca lo son. Cuando don Maximiliano le propuso a Isabela dirigir el programa de becas, la reacción de ella no fue la que él esperaba. Se encontraron en un café sencillo del centro de la ciudad, no en la mansión, no en las oficinas del grupo, en un lugar donde ninguno de los dos tuviera más poder que el otro. Fue idea de Isabela. Señor Ríos Montero, dijo Isabela con las manos alrededor de una taza de café, le agradezco la oferta, de verdad, pero necesito ser honesta con usted. Adelante. No quiero ser un símbolo, no quiero ser la empleada doméstica que salvó al millonario de su mala imagen. Si acepto esto, tiene que ser real, tiene que funcionar. Y tiene que beneficiar a personas que realmente lo necesitan, no solo cuando las cámaras estén grabando. Don Maximiliano la miró con una mezcla de respeto y algo parecido a la vergüenza. ¿Qué propones? Propongo que el programa no se limite a becas. Propongo que incluya acceso a bibliotecas, laboratorios de idiomas, mentorías con profesionales y, sobre todo, un compromiso de las empresas del grupo de contratar a graduados del programa en posiciones reales, no simbólicas. Nada de ponerlos en una foto para el informe anual y luego olvidarlos. Don Maximiliano asintió. ¿Y quién va a asegurarse de que se cumpla todo eso? Yo, pero con un equipo. No puedo hacerlo sola. Necesito gente que conozca la realidad de las comunidades a las que queremos llegar. No ejecutivos, personas del terreno, maestros, trabajadores sociales, líderes comunitarios. Tienes mi palabra. Isabela lo miró directo a los ojos. Con todo respeto, señor. Su palabra ya la dio una vez en una gala. Necesito más que palabras. Necesito un contrato. Necesito presupuesto. Necesito autonomía. Don Maximiliano sonrió. Y por primera vez, esa sonrisa no tenía nada de arrogancia. Era la sonrisa de alguien que acababa de entender algo fundamental. Lo tendrás todo. Te doy mi palabra. Y esta vez, añadió con un toque de humor que Isabela no le conocía, no me voy a arrodillar si no la cumplo, pero sí voy a cumplirla. Las semanas que siguieron fueron de trabajo intenso. Isabela renunció formalmente a su puesto como empleada doméstica de la mansión, pero no sin antes hacer algo que conmovió a todos los que se enteraron. El día que recogió sus cosas del cuarto de servicio, reunió a sus compañeras en la cocina, a Rosario, a Celeste, a Norberto, a Florencia y a todos los demás. Les habló en español, pero sus palabras tenían la profundidad de alguien que podía expresar el mismo sentimiento en 5 idiomas. Ustedes fueron mi familia aquí, dijo con la voz ligeramente temblorosa. Rosario, tú me enseñaste que cocinar es un acto de amor. Norberto, tú me enseñaste que la paciencia es la madre de todas las virtudes. Celeste, tú me enseñaste que la amistad no necesita títulos para ser verdadera.
Florencia, tú me enseñaste que los errores no nos definen, sino lo que hacemos después de cometerlos. Cada uno de ustedes me enseñó algo que ningún libro de idiomas podría enseñarme, que la dignidad no la da el trabajo que haces. La dignidad la llevas dentro. Rosario lloró sin disimulo. Norberto se quitó el sombrero y lo apretó contra el pecho. Celeste abrazó a Isabela tan fuerte que parecía que no iba a soltarla jamás. Y Florencia, la joven que había tropezado con la alfombra aquella noche y cuyo error había puesto a Isabela en el camino de don Maximiliano, le susurró al oído: «Gracias. Gracias por demostrarle al mundo que existimos». Isabela se fue de la mansión con una maleta pequeña, un cuaderno lleno de notas y un corazón que pesaba más de lo habitual. Pero no de tristeza, de gratitud, porque sabía que esa etapa de su vida, tan dura como había sido, le había dado algo invaluable, la perspectiva que necesitaba para construir lo que venía. El programa de becas se llamó Puentes. Isabela lo nombró así porque cada idioma que había aprendido en su vida había sido un puente, hacia otra cultura, hacia otra forma de pensar, hacia otra versión de sí misma. Y quería que el programa fuera exactamente eso para otras personas. Un puente hacia posibilidades que nunca habían imaginado. La inauguración fue un evento diferente a cualquier gala que don Maximiliano hubiera organizado jamás. No hubo candelabros, ni manteles de seda, ni champán importado. Se realizó en un centro comunitario del barrio Villa Esperanza, el mismo barrio donde Isabela había crecido. Las sillas eran de plástico. La decoración era globos de colores hechos por los niños del barrio. Y la comida fue preparada por Rosario, que insistió en cocinar personalmente para la ocasión. Vinieron personas de todo tipo, vecinos, maestros, trabajadores, periodistas, y también algunos de los invitados de la gala que habían sido profundamente impactados por lo que presenciaron. El embajador Kurosawa envió una carta de apoyo oficial. El cónsul Desmoulins donó una colección de libros en francés. La doctora Hartmann ofreció conectar el programa con institutos culturales de varios países. Y el señor Al-Rashid, que no pudo asistir en persona, hizo una donación que duplicó el presupuesto inicial del programa. Pero lo más significativo fue quien estaba sentado en primera fila. Don Maximiliano Ríos Montero, sin traje de gala, con una camisa simple y pantalones casuales, sentado en una silla de plástico como todos los demás. A su lado, doña Amparo, la madre de Isabela, que no podía dejar de mirar a su alrededor con una mezcla de asombro y orgullo. Doña Amparo nunca había estado en un evento donde su hija fuera la protagonista. Nunca había visto tantas personas reunidas para escuchar a Isabela hablar. Y cuando le preguntaron qué sentía, respondió con la simplicidad que la caracterizaba. «Siento lo que siente cualquier madre cuando ve que el sacrificio valió la pena. Siento paz». Isabela subió al pequeño escenario improvisado. Miró a la audiencia. Vio rostros conocidos y desconocidos. Vio a Rosario secándose las lágrimas con el delantal. A Celeste aplaudiendo con fuerza. A Norberto asintiendo desde un rincón con su sombrero entre las manos. A Luciana filmando con su teléfono, ya no como escudo sino como herramienta. A don Maximiliano, sentado erguido, escuchando con una atención que parecía nueva en él. Y entonces Isabela habló. No en 5 idiomas esta vez, en uno solo, porque las verdades más profundas no necesitan traducción. «Hace un tiempo», comenzó con voz firme, «alguien me preguntó si estaba dispuesta a arrodillarme para demostrar lo que sabía. Yo no me arrodillé, pero tampoco hice que nadie se arrodillara, porque esa noche aprendí algo que quiero compartir con todos ustedes. No necesitamos que nadie se arrodille para sentirnos dignos. La dignidad no se demuestra haciendo que otros se sientan pequeños. La dignidad se demuestra siendo quien eres, sin pedir permiso, sin dar explicaciones, sin disculparte por existir». El silencio era total. Las personas en las sillas de plástico la miraban como si cada palabra fuera un faro en medio de la niebla. «Yo aprendí 5 idiomas sin dinero, sin universidad, sin contactos», continuó Isabela. «Los aprendí en bibliotecas públicas, en cocinas ajenas, en autobuses de madrugada, en cuadernos que me compró mi madre con lo que ganaba limpiando casas. Los aprendí porque alguien me dijo que el conocimiento es lo único que nadie te puede quitar. Y tenía razón. Me quitaron oportunidades, me cerraron puertas,
Me juzgaron por mi uniforme, pero lo que aprendí sigue aquí, y seguirá aquí para siempre. Doña Amparo se llevó la mano al corazón. Don Maximiliano bajó la mirada un momento. No de vergüenza, sino de respeto profundo. Este programa, Puentes, no existe para demostrar que los pobres también pueden aprender idiomas. Eso ya lo sabemos. Existe para demoler la idea absurda de que el conocimiento tiene dueño, de que los idiomas son para los ricos, de que la educación es un privilegio en lugar de un derecho. Puentes existe para recordarle al mundo algo que nunca debió olvidar, que detrás de cada uniforme, detrás de cada par de manos trabajadoras, detrás de cada persona a la que el mundo llama invisible, hay un universo completo esperando la oportunidad de brillar. El aplauso fue ensordecedor. No fue un aplauso de gala, fue un aplauso de barrio, de corazones abiertos, de lágrimas que no se esconden, de personas que por primera vez sentían que alguien hablaba por ellas. Isabela bajó del escenario y abrazó a su madre. Fue un abrazo largo, silencioso, de esos que contienen más palabras que cualquier discurso en 5 idiomas. Doña Amparo le acarició el cabello como cuando era niña y le susurró: «Lo lograste, hija, lo lograste». «No, mamá», respondió Isabela con la voz quebrada. «Lo logramos». Don Maximiliano se acercó cuando el abrazo terminó. Extendió la mano hacia Isabela. Ella la tomó. Y él dijo, lo suficientemente alto para que quienes estaban cerca pudieran escucharlo: «Isabela, esa noche en la gala me arrodillé porque perdí una apuesta, pero hoy estoy aquí porque gané algo mucho más valioso. Una lección que debí haber aprendido hace décadas. Gracias». Isabela lo miró con una expresión que no era de victoria ni de rencor. Era de esperanza. «No me dé las gracias a mí, señor Ríos Montero. Déjelas a los primeros becarios del programa, y asegúrese de que cada uno de ellos reciba lo que necesita para construir sus propios puentes». Don Maximiliano asintió. Y en ese asentimiento había algo que no se puede comprar con ninguna fortuna. El compromiso genuino de un hombre que por fin entendió que el verdadero poder no está en hacer que otros se arrodillen, sino en tener la humildad de ponerse de pie junto a ellos. En los meses que siguieron, el programa Puentes otorgó sus primeras becas. Jóvenes de barrios humildes comenzaron a estudiar idiomas, tecnología, artes y oficios en instituciones que antes les eran inaccesibles. Rosario, la cocinera, se inscribió en un curso de francés culinario y descubrió una pasión que no sabía que tenía. Celeste empezó a estudiar administración y soñaba con abrir su propia lavandería. Florencia, la joven camarera, recibió una beca para estudiar hotelería y se convirtió en la primera persona de su familia en pisar una universidad. Norberto, el jardinero, no quiso estudiar nada, pero le pidió a Isabela algo especial: que le leyera poemas en diferentes idiomas mientras él podaba los rosales de la mansión. Isabela lo hacía cada semana. Y Norberto cerraba los ojos, escuchaba las palabras en francés, en alemán, en japonés, y decía siempre lo mismo al final: «No entiendo ni una palabra, Isabela, pero suena bonito. Suena a que el mundo es más grande de lo que parece desde este jardín». Rodrigo Navarro, el periodista, produjo un documental sobre el programa. No sobre el video viral ni sobre la gala, sobre lo que vino después, sobre los primeros becarios, sus historias, sus luchas, sus primeras palabras en un idioma nuevo. El documental fue seleccionado en un festival internacional y la frase de Isabela se convirtió en el título: «Detrás de cada delantal, un universo». Luciana renunció a la vida de heredera ociosa y se unió al equipo de Puentes como coordinadora de comunicaciones. Su padre la miró con asombro el día que le dio la noticia. Luciana le dijo con una sonrisa que contenía años de frustración finalmente canalizada en algo positivo: «Papá, toda mi vida me preguntaste cuándo iba a hacer algo útil. Bueno, aquí estoy». Gonzalo, el hijo mayor, que siempre había vivido a la sombra del carácter dominante de su padre, encontró en el programa una causa que le devolvió el sentido. Se encargó de la logística, de los convenios con empresas, de asegurar que las promesas de empleo se cumplieran. Y por primera vez, padre e hijo tuvieron algo de qué hablar en la mesa del comedor que no fuera negocios ni reproches. Doña Renata, la esposa de don Maximiliano, comenzó a participar silenciosamente en las actividades del programa. No quería protagonismo, solo quería estar cerca. Un día,
mientras ayudaba a organizar los materiales para un taller de idiomas, Isabela se acercó y le preguntó si estaba bien. «Estoy bien», respondió doña Renata con una sonrisa que parecía genuina por primera vez en mucho tiempo. «Solo estoy descubriendo que hay formas de vivir que no conocía. Formas que no requieren mansiones ni galas. Solo requieren estar presente». Y así, poco a poco, la historia que había comenzado con una humillación en un salón de gala se transformó en algo que ninguno de los protagonistas habría podido imaginar. No fue una historia de venganza. No fue una historia de victoria de los pobres sobre los ricos. Fue algo mucho más raro y mucho más valioso. Una historia de transformación genuina. De puentes construidos donde antes había muros. De manos tendidas donde antes había dedos acusadores. Una noche, semanas después de la inauguración del programa, Isabela caminó hasta la biblioteca pública, donde había aprendido sus primeras palabras en francés. Entró por la puerta como lo hacía de niña, con el corazón acelerado y los ojos llenos de hambre. Se sentó en la misma mesa de siempre. Abrió el mismo diccionario francés que había encontrado tantos años atrás, ahora desgastado y con las páginas amarillentas. Y pasó los dedos sobre las palabras con la suavidad de quien toca un instrumento sagrado. La bibliotecaria, doña Mercedes, una mujer que llevaba más de 3 décadas cuidando esos libros como si fueran sus hijos, se acercó con una taza de café. «Sabía que vendrías», dijo doña Mercedes sentándose a su lado. «Siempre vuelves». «Siempre vuelvo», confirmó Isabela. «Porque aquí es donde empezó todo». «¿Y cómo se siente? ¿Cómo se siente haber llegado tan lejos?» Isabela pensó un momento. Miró a su alrededor. Las estanterías con libros gastados, las mesas de madera con marcas de bolígrafo, la luz cálida que entraba por la ventana. Y respondió con una frase que doña Mercedes escribiría en un papel y pegaría en la pared de la biblioteca al día siguiente. Se siente como llegar a casa, porque no importa a cuántos idiomas traduzca mis pensamientos, no importa cuántos salones elegantes pise, no importa cuántas personas conozca. Al final, la persona que soy nació aquí, entre estos libros, con estas manos y con una madre que me dijo que el conocimiento es lo único que nadie te puede quitar. Y tenía razón. Nadie me lo quitó. Nadie me lo va a quitar. Doña Mercedes asintió con los ojos húmedos. Tu madre es una mujer sabia, la más sabia que conozco, y ni siquiera habla 5 idiomas. Las dos se rieron. Una risa suave, cómplice, de esas que suenan como si el mundo, por un instante, estuviera exactamente como debería estar. Al salir de la biblioteca, Isabela caminó por las calles de Villa Esperanza. El barrio estaba igual que siempre. Las mismas casas modestas, las mismas veredas agrietadas, los mismos niños jugando en la esquina. Pero algo había cambiado. Algo invisible, pero poderoso. En la ventana de la casa de los Tanaka, la familia japonesa que le había enseñado su idioma, había un cartel que decía: «Orgullosos de nuestra vecina Isabela». En la puerta de la escuela primaria había un mural nuevo pintado por los niños con la frase: «Aprender no tiene uniforme». Y en la plaza del barrio, donde Isabela solía sentarse a estudiar cuando no tenía luz en su casa, alguien había colocado un banco nuevo con una placa que decía simplemente: «Para quienes nunca dejan de aprender». Isabela se sentó en ese banco, miró las estrellas, respiró el aire fresco de la noche y pensó en todo lo que había pasado desde aquella noche en la gala, en el millonario que se arrodilló, en la empleada doméstica que lo levantó, en las palabras que dijo en 5 idiomas, en las que dijo en uno solo, en los puentes que estaba construyendo, en los que faltaban por construir. Su teléfono vibró. Era un mensaje de Luciana. Los primeros resultados del programa son increíbles. 3 becarios ya consiguieron pasantías internacionales. Mañana te cuento los detalles. Buenas noches, Isabela. Isabela sonrió. Guardó el teléfono. Y antes de levantarse, miró la placa del banco una vez más. Para quienes nunca dejan de aprender. Pensó en su madre, en doña Remedios, su abuela, que ya no estaba, en la profesora Estela, en los señores Tanaka, en Rosario, en Norberto, en Celeste, en Florencia, en todas las personas que habían puesto un ladrillo invisible en el camino que la trajo hasta aquí. Y entonces, en voz baja, como hacía de niña cuando practicaba idiomas caminando por estas mismas calles, Isabela dijo algo en cada uno de los 5 idiomas que había aprendido.
No fueron frases complicadas. No fueron citas de filósofos ni poetas. Fue la misma frase, la más simple y la más poderosa, repetida 5 veces en 5 lenguas. Gracias. Thank you. Merci. Danke. Arigato. Porque al final, después de todo, después de la humillación y la revelación y la confrontación y la justicia y la transformación, lo que quedaba no era rencor ni venganza ni triunfo. Lo que quedaba era gratitud. Gratitud por una madre que creyó en ella. Gratitud por una biblioteca que le abrió el mundo. Gratitud por un momento de injusticia que desencadenó una cadena de cambios que ningún idioma puede describir completamente. Se levantó del banco. Caminó hacia su casa. Y mientras caminaba, una niña pequeña que jugaba en la vereda la detuvo. «Señora, ¿es verdad que usted habla muchos idiomas?» Isabela se agachó para estar a la altura de la niña. La miró a los ojos con la misma calidez con la que la profesora Estela la miraba cuando era pequeña. «Sí, es verdad. Pero ¿sabes qué es lo más importante? ¿Qué? Que tú también puedes aprenderlos. Cualquiera puede. Solo necesitas curiosidad, paciencia y un lugar donde empezar. ¿Tienes curiosidad?» La niña asintió con entusiasmo. «Entonces ya tienes lo más importante. Ven mañana a la biblioteca. Yo te enseño tu primera palabra en francés». La niña salió corriendo con una sonrisa que iluminó la calle entera. Isabela la miró alejarse, y en ese momento supo que la historia no terminaba aquí, que nunca terminaría, porque cada persona a la que le tendiera un puente se convertiría, a su vez, en un puente para alguien más. Y así, palabra a palabra, idioma a idioma, persona a persona, el mundo se haría un poco más justo, un poco más comprensivo, un poco más humano. No necesitas un título, no necesitas fortuna, no necesitas que nadie se arrodille ante ti. Solo necesitas recordar algo que Isabela aprendió en una biblioteca pública, con un cuaderno de 100 hojas y una madre que limpiaba casas ajenas. Que el conocimiento es lo único que nadie te puede quitar. Que la dignidad no la da el trabajo que haces, sino la persona que decides ser. Y que detrás de cada delantal, detrás de cada uniforme, detrás de cada persona que el mundo decide ignorar, hay un universo entero esperando que alguien tenga el valor de mirarlo. Y cuando alguien lo mira, cuando alguien tiende la mano en lugar de señalar con el dedo, cuando alguien escucha en lugar de juzgar, entonces ocurre algo extraordinario, algo que no se puede comprar, algo que no se puede fingir, algo que cambia todo. Ocurre humanidad.